Estudiantes reciban un cordial saludo. El curso de Cátedra de Estudios Afrocolombianos de la UNAD nos direcciona inicialmente a hacernos dos preguntas: ¿qué es afrocolombiano o afrodescendiente y cuál es su origen? El afrodescendiente son todos los hijos de nativos traídos por europeos desde el continente de África y que los convirtieron en esclavos. La codicia de los europeos de traer mano de obra gratis con el único objetivo de saquear recursos naturales tales como la minería de piedras preciosas y el oro, fueron desencadenando la vulneración de los derechos de los seres humanos indefensos. Ellos fueron tratados muy mal, e inclusive los aborígenes americanos también, al ver que su tierra estaba siendo invadida por la conquista y posterior colonización agresiva del entonces, después de 1492, en donde se reconoce al continente americano como una tierra indígena, se comenzó a dar una serie de sucesos históricos muy aterradores. Los aborígenes americanos, también llamados indígenas, se alzaron en protesta, pero fue en vano puesto que los europeos tenían arsenal para liquidar muchas comunidades indígenas y fueron derrotados. Siendo así, los africanos se asentaron en ciertas zonas de nuestro país Colombia, tratando de llevar una vida mejor para sus hijos. También hay comunidades afrocolombianas que se llaman palenques y otras más. Su origen. Sabemos que a los africanos en su mayoría son de raza negra, con muy buen gusto por la música, los ritmos musicales, sus bailes característicos, una gran fortaleza física. Pero su color de piel ha sido para otras culturas una excusa para vulnerarnos, para no darles participación en muchos aspectos de la vida cotidiana. Por supuesto, sus costumbres son propias e influenciadas en gran medida por las raíces ancestrales de su tierra África, pero eso no los hace menores a los demás. Al contrario, crea para ellos una identidad, los destaca por tales rasgos característicos. Todos sabemos que somos diferentes y somos iguales ante la Constitución y la política. No interesa la religión, no interesa el aspecto económico. Desde siglos anteriores se ha visto casos de exclusión solamente por la raza, por el color de piel, por la etnia, por una creencia, generando así tendencias, paradigmas aterradores donde el hombre blanco se ha caracterizado por decir que es bueno y que al hombre negro es malo por su posición. En esta cátedra vamos a destacar algunos aspectos importantísimos. Hay una lectura que se llama Afrocolombianos, población con huellas de africanía. Y vamos a destacar algunos aspectos. El Ministerio de Cultura de Colombia nos permite conocer de cerca algunos aspectos relevantes de las comunidades afrocolombianas. A continuación, pues vamos a destacar algunos que se han escogido para motivar el estudio con profundidad de esta comunidad llena de culturas y valores. Afrocolombiano es el término que se le ha pretendido o que se ha pretendido en el reconocimiento del valor cultural y étnico de estas comunidades con huellas de africanía, es reconocerlos. En este caso entonces, eso es como concepto. En la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoció a las comunidades afrocolombianas como un pueblo con un conjunto de derechos colectivos como todos los demás, que forman parte de la diversidad étnica y cultural de la nación. No solamente la nación tiene eh, cultura europea, también la tiene africana, también la tiene asiática, también la tiene del norte de América. Es un conjunto de culturas
que no solamente se basa en una sola, sino en varias. La ascendencia, como lo decíamos anteriormente, este concepto nos dice de dónde provienen los afrocolombianos y dice la población afrocolombiana está compuesta por hombres y mujeres con una marcada ascendencia lingüística, étnica y cultural de África. Concepción de territorio, importantísimo. Cuando llegan los africanos a tierras nuevas, nuestro país, Colombia, los hombres y las mujeres, ya siendo afrocolombianos porque nacen en nuestro territorio con una ascendencia africana, para ellos los recursos de la naturaleza son vitales y no solamente conciben en tener un sustento, sino que hay que preservar la vida de la naturaleza. Son indispensables para la sostenibilidad del planeta y para la biodiversidad. Sabemos que los europeos en su momento lo que trataron fue de saquear a toda costa, de destruir la naturaleza para sacar oro e inclusive hoy con nuestra evolución cultural aún se sigue haciendo. Tratar de extraer petróleo, oro y demás recursos hacen de que la tierra se vuelva estéril. Entonces, debido a esto, la concepción del afrodescendiente va más allá de solamente lo económico. Para ellos su sostenibilidad está constituido por el agua, las rocas, el viento, la lluvia, el suelo, las mareas, los ríos, todo lo que abarca el medio ambiente y para ellos esa es su riqueza. Lamentablemente los afrocolombianos vivieron esclavitud y esa esclavitud fue fomentada por una conquista y una posterior colonización desbordada. Nosotros nacemos libres y todos somos libres independientemente de nuestra raza, independientemente de nuestras creencias, de nuestra cultura. Por eso se han fundamentado también los derechos humanos, como una forma también de proteger a cada ser humano que nace en cada territorio mundial. La cultura es muy importante porque cuando eran esclavos africanos y ya posteriormente su descendencia iba creciendo en nuestro territorio colombiano, pues se desarrollaron diversas formas de adaptación y resistencia cultural. Entonces ellos ya formando un grupo numeroso, pues a través de sus medios simbólicos como las canciones de cuna, los tambores, los conocimientos de medicina tradicional, el sincretismo y manifestaciones mágico-religiosas, así como a través de mecanismos materiales y directos que incluyeron eh, hechos tan lamentables como suicidios, rebeliones, enfrentamientos, fugas y cimarronaje. Esto hizo que ellos fueran fomentando su propia cultura a través de la historia. Entonces, cuando ellos ya vivieron una etapa de esclavitud, de, de sometimiento al hombre blanco, entonces comenzaron a desarrollar otras formas para hacerse ver, para hacerse demostrar, para ver de que ellos no eran como lo decían los europeos animales, sino que tenían sus propias costumbres. Y cuando hablamos de cimarrón, fueron aquellos esclavos que lograban fugarse del sistema de esclavitud. Entonces ya ellos lograban organizarse, como lo decíamos antes, en palenques, en lugares aislados de los donde vivían los europeos y así fueron creando su propio grupo territorial en donde tenían sus propias costumbres y donde decían no vamos a volver a la esclavitud, vamos a ser libres y vamos a tener nuestras propias costumbres.
las tradiciones importantísimas, porque esas tradiciones que ellos tenían eran vistas de los europeos como aberrantes. Y no, era su forma de involucrarse ellos con el mundo y es algo respetable ahora, hoy en día es algo respetable. Acá podemos decir que los ritos y las tradiciones afrocolombianas condensan la resistencia ancestral de estas comunidades. Esto les permitió conservar su cultura y sus saberes ancestrales. Ritos como festividades afro, el currulao y otros bailes, instrumentos musicales como la marimba y el tambor, los utilizaron para establecer una identidad. Ellos ven que el canto y el baile, la música, los transporta a poder afianzar su cultura. Es, Eso es importante rescatar y de esta lectura. Los valores. Si ellos fueron esclavos, debieron soportar el racismo, la desigualdad social y económica. Hoy en día hay demasiadas tierras afrocolombianas como, como por ejemplo el departamento de Chocó. Hay demasiados municipios en donde hay una vulneración a este punto. El limitado interés de los gobiernos colombianos por aportar desarrollo a la región para incentivar el avance en todo aspecto de las comunidades, pero ellos no se dejan agobiar por eso. Tienen la alegría de sus raíces, la aceptación de su condición para no dejarse doblegar por las adversidades, es una de las mayores características de la comunidad afro. Hay otra lectura que es el desarrollo histórico de la legislación étnica y nos lleva a identificar que el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce y protege la diversidad étnica. Todas sus costumbres culturales afrocolombianas son iguales a las de las demás culturas colombianas. No son ni más ni menos, son todas iguales, por ende se deben respetar tanto su religión, su forma de expresarse en el mundo. No debemos ser agresivos con estas expresiones culturales. No tenemos una suficiencia en donde podamos expresar que somos superiores. Nuestra raza no debe ser un condicionante para excluir a las demás. Como fundamento legal, hablamos del artículo 14 de la Ley 115 de 1994. Ahí dice que se establece como obligatorio el fomento de las diversas culturas en educación preescolar, básica y media. No sería nada agradable que en nuestras instituciones educativas haya o se pretenda lograr una desigualdad. Por eso nuestros estudiantes no deben hacer bullying, matoneo a los estudiantes afrocolombianos. Todos somos seres humanos y por eso es tan importante que nuestra educación desde cero hasta finalizando el bachillerato podamos estudiar que nuestras diversas culturas nos ayudan a lograr empatía, una empatía con esas culturas diferentes y que todos somos una sola. Hay otra que es la Ley 70 de agosto 27 de 1993, donde se proclama el derecho a la propiedad colectiva. Esto ya es propio para las comunidades raizales afrocolombianas.
en donde reconocen que los afrocolombianos en su mayoría viven en un cierto territorio, tal como el Chocó y algunas zonas de la costa atlántica. Se reconoce a las comunidades negras, se protege su identidad cultural, busca el fomento en el desarrollo económico y social, con condiciones reales de igualdad y las mismas oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. En nuestra hay una noticia reciente en donde Francia Márquez, como líder social afrocolombiana, ha sido víctima de varios atentados. Y esto es por querer un grupo en específico, quiere callar a toda costa lo que ella hace por todos nosotros los colombianos, no solamente por su comunidad afro, sino por todo Colombia, denunciando las irregularidades que se presentan, y eso la hace vulnerable para que le hagan daño. Esto no puede seguir sucediendo. El decreto 1122 de junio 18 de 1998 se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de educación formal del país. Es que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos no es un curso por solamente pasarlo y verlo en las aulas de clase, es para reconocer esa parte de nuestra historia colombiana y aceptarla como propia, en donde nos integramos con todas las comunidades y vivimos en paz y armonía. Las lecturas recomendadas que tenemos que seguir incentivando es a través del Ministerio de Cultura de Colombia, Afrocolombianos, Población con Huellas de Africanía. El Ministerio de Educación Nacional, con su decreto 1122 de junio 18 de 1998, la Ley 70 de 1993, Comunidades Negras, Congreso de la República de Colombia, y el Ministerio de Educación Nacional, que nos da los lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Estas son las lecturas que se recomiendan como una interiorización para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.